Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, espero que estén bien. Son las 8 de la mañana, muy tarde. No es que haya amanecido, vamos, que hace un sol espléndido en la mayoría del país, no en todo el país. Y hoy es una jornada para hablar del Tribunal Supremo, para hablar del no a la malversación, para hablar de cómo un tribunal en un auto, la sala de lo penal concretamente, puede explicar en una lección de solvencia jurídica extraordinaria cómo la ley no la aplica el gobierno. Las leyes la aplican los jueces y en este caso la aplican en los mismos términos que señala la ley. El problema está en que una ley hecha, como dicen los catalanes, de corracuita, deprisa, por mamarrachos jurídicos, y además con la clara intención, incluso redactada por los propios a los que va a beneficiar la propia ley. Una ley que es un auténtico bodrio, tiene los suficientes agujeros como para que esa aplicación permita que no se incluya alguno de los delitos que la ley también quiere amnistiar. A ver cómo se lo explico. Puigdemont y el resto de los responsables del golpe independentista del 2017 tendrán que esperar para verse completamente libres de los delitos. Porque esa ley ha sido tumbada en lo que se refiere a uno de sus cargos principales, que es el de malversación. Al final, el Supremo no ha planteado, al menos de momento, lo que todos dábamos por hecho que iba a hacer, que es una cuestión prejudicial ante instancias europeas. ¿Por qué? Porque los magistrados han considerado que la propia ley de amnistía, que con tanta urgencia, atropello, redactaron Bolaños y el abogado del prófugo, ha resultado ser una chapuza técnica a la altura de los que la redactaron, claro. Incluido algún párrafo que seguramente describió Gracita Conde Pumpido. E impide la amnistía a la malversación. A ver si les consigo explicar el sentido de este auto. Dice el Supremo: es la propia ley la que impide la amnistía de la malversación porque establece unas condiciones para la misma que no se cumplen. Es decir, que no haya enriquecimiento personal. Y la segunda, que no afecte a los intereses de la Unión Europea. Y a juicio del Supremo, no se dan esas condiciones porque la malversación ha permitido a quienes la practicaron beneficiarse económicamente. ¿Por qué? Porque no aportaron su patrimonio, sino el patrimonio público a la causa que defendían. De lo que viene a decir la ley es: oiga, el golpe de Estado se puede dar siempre que te lo pagues tú de tu bolsillo. Y en cuanto a los intereses europeos, el Supremo considera evidente que, claro, un triunfo de la secesión habría afectado notablemente los intereses europeos, empezando por la capacidad recaudatoria. O sea, el Supremo no ha entrado a desmontar la capacidad del poder legislativo para hacer una ley, aunque esta ley sea todo lo que queramos, inmoral, atente a la división de poderes, sea un bodrio, sea lo que queramos. Que sea una ley que se ha hecho a cambio de 2 votos para mantenerse en la presidencia no habiendo ganado las elecciones. Lo que dice el Supremo, lo que hace el Supremo es definir la aplicación de la ley. Y eso forma parte de sus funciones. No hay ninguna interferencia en la capacidad del legislativo para hacer un bodrio. Lo que hace es delimitar consecuencias de ese bodrio según su propio contenido. Hoy, claro, lee usted los portalitos de Belén, los medios sanchistas, la Biblia sanchista, que es El País. Critica al Supremo, le acusa de practicar una justicia creativa. Ya, del mismo modo que Irene Montero hablaba a los jueces machistas cuando se vieron los agujeros de la ley. Es decir, Irene Montero y la banda de la tarta, todas estas taradas del Ministerio de Igualdad, hicieron una ley que era un bodrio y que lo que hizo fue escarcelar a delincuentes sexuales. Y entonces lo que hizo Irene Montero es que los jueces son machistas. Bueno, el país está haciendo lo mismo. El país y todo el sanchismo en general. O sea, es muy difícil mantener que 7 jueces del Supremo, cada uno de su padre y de su madre, estén prevaricando para dictar una sentencia injusta, un auto injusto. Lo puede hacer Puigdemont. Ayer dijo que el Supremo, bueno, la toga nostra, el golpe de Estado, tal. Pero cualquier persona normal
no desequilibrados como este y como los que le siguen, sabe que hay gente que no es así. Hace años eran los independentistas los únicos que atacaban a la justicia. Ahora el PSOE se comporta exactamente igual que ellos. Hoy escribe Javier Caraballo en El Confidencial un magnífico artículo. Magnífico, ya me hubiera gustado escribir a mí. Bueno, Javier Caraballo es bastante mejor articulista que yo. Yo hago mejor la fabada y los gin tonics, pero... y se titula Un país al servicio de una persona. Y es verdad, es la agenda política al servicio de Pedro Sánchez. La agenda política y legislativa al servicio de Pedro Sánchez. Y la sentencia también sugiere la dudosa constitucionalidad de la amnistía. ¿Y por qué les he dicho yo al principio? Bueno, de momento, Puigdemont y el resto de delincuentes van a tener que esperar. Pues porque ahora se abre un trámite de consultas que después acabará en un recurso ante el Constitucional. Y al fondo de esa historia está Cándido Conde Pumpido. Más grasita que nunca, que ya se va a encargar de manchar un poquito más la toga, que eso no hay quien lo limpie ya. No hay tintorería en España, en el mundo, que limpie la toga de este individuo, que la manchará con obediencias políticas. El Constitucional desautorizará al Supremo, como está haciendo con la campaña de los seres. Pero es que hasta incluso esa golfería anunciada, a ver, lleva su tiempo y su trámite, esto es... Claro, y mientras eso no se produzca, ¿esto cómo impacta en la situación política de España? ¿Qué impacto tiene esto en la estabilidad política de este gobierno? En la situación política de Cataluña. Pues vaya usted a saber. Hombre, Sánchez y los independentistas tienen un acuerdo de fondo a salvo de cualquier contingencia. A salvo de cualquier contingencia. Sánchez intenta pagarles y ellos hacen como que no se enteran cuando no les paga. O sea que ya veremos qué pasa con esto. Pero es que la semana es de Sánchez de AUPA, porque es que esto acaba con Begoña Gómez, por cierto, el día 5 declarando ante el juez Peinado. Y luego, además, Sánchez anuncia que va a presentar un paquete de regeneración democrático, tal y que cual, que va a quitar la publicidad institucional a medios que viven de ella sin tener audiencia. Bueno, pues oiga, con darse una vuelta por las webs del independentismo, El Nacional y otras excrescencias que hay por ahí, que se dicen periódicos, y que eso vive del dinero público de la Generalidad, que estos son incapaces de generar un duro de nada. Algunos de los portalitos de Belén, El Plural, que ha deparado un momento inenarrable de bochorno. Fíjense, se han puesto a investigar al juez que instruye el caso contra Begoña Gómez a ver si le sacan algo, yo qué sé, pues. Y se fue al registro, este es el periodismo de mamporreros, se fue al registro a buscarle propiedades al juez que, como saben, se llama Juan Carlos Peinado García, y descubre, qué escándalo, que Juan Carlos Peinado García tiene propiedades registradas con 2 DNI distintos. Bueno, el Watergate. Iván Laburricie, del Partido Socialista, sus jefes de prensa, sus contertulios pagados, saliendo detrás, escándalo, escándalo. O sea, no es que el juez tenga 2 DNIs distintos, sino hay 2 personas distintas que se llaman Juan Carlos Peinado García. Vaya por Dios. O sea, ¿cómo lo va a regenerar esto Sánchez? Que además ha dicho que un fiscal general del Estado imputado por el Supremo no tiene por qué dimitir. Pero es que Sánchez diría lo mismo aunque fuera condenado. Dice, aunque sea condenado no tiene por qué dimitir. Esa es la regeneración. Vamos, ya es...